Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a el workshop Talento 2026. Gracias por la puntualidad. Gracias, Edison, Patti, Xiomara. Vamos a esperar unos minutitos mientras se conectan más personas que aquí están llegando. Hola, Santiago, ¿qué tal? Bienvenidos. En primer lugar, vamos a probar si nos escuchamos. Si nos escuchan bien, por favor, manito arriba, alguna reacción que puedan hacer eh, para hacernos saber, valga la redundancia, que sí nos están escuchando. A ver, ¿alguno haga alguna reacción? A ver. Perfecto, gracias Xiomara, Edison, Santiago, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, si son nuevos utilizando esta plataforma llamada Teams, les comento que tienen esos botones de reacción para hacernos saber algunas cositas durante la intervención. Maygelis también los estará usando para medir el pulso de este grupo de personas, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa les queríamos decir? Bueno, primero presentarnos también. Para los que no nos conocían, nosotros somos Waybetter. Waybetter es una consultora de operaciones. Tenemos unos 4 años en el mercado ya y nos encargamos de temas de procesos, talento y formación para que sus empresas, sus emprendimientos, sus organizaciones nazcan y crezcan bien. ¿Y qué es crecer bien? Crecer con eficiencia, con claridad y con equipos capaces de sostener los resultados, equipos empoderados que sepan lo que tienen que hacer y que nos permitan crear juntos. ¿Ok? A ver, May, no sé si quieres que demos un minutito más para ver, sí, uno o dos. 2 minutitos por acá, perfecto. A ver, tengan cerca para anotar lo que sea que usen para anotar, lápiz, papel, el teléfono, si no están viendo la llamada por teléfono, y pónganse cómodos que vamos a aprender un montón el día de hoy. Podemos ir avanzando por aquí los que ya están y les agradecería muchísimo que me escriban en el chat si tuvieran oportunidad de contestar la encuesta que pasamos al grupo en donde le preguntábamos un poquito de, bueno, cuáles eran esos dolores que tiene su organización ahorita o cómo se estaban comportando sus organizaciones, porque eso nos ayuda mucho también a cómo vamos a ir trabajando el workshop de hoy para hacerlo lo más cercano posible a ustedes. Pero pónganme una manito arriba si lograron responder o por aquí creo que hay una carita de sorpresa los que no lograron responder esa encuesta porque no se enteraron, porque les pasó en el chat. Cuéntenme por acá. Ah, no todos a la vez. Demasiadas reacciones juntas. Buenísimo. Sonia por allí dice que sí, lo logró. Perfecto. Porque esto nos va a dar muchísimo material y yo les voy a mostrar más adelante el que hay por allí, pero nos da mucho material para que ustedes puedan ver cuánto afecta o no este tipo de cosas a esa estructura, a esa empresa, ¿ok? Y bueno, mientras estamos esperando que pasen estos 2 minutos, les contamos de dónde nació la idea de generar este workshop. A ver, este workshop nació de la solicitud y del requerimiento repetido en este inicio de año bastante atípico de muchos de nuestros clientes, bueno, o algunos que se convirtieron, gracias a este servicio en clientes por tener una estructura para crecer. Para nadie es un secreto que este año comenzó un tanto diferente, que se vislumbran nuevas oportunidades y justamente creería yo que para esta fecha, abril, ya llevo cotizado este servicio de estructura organizacional 7 veces. ¿Y cuál es la intención de este workshop? Darles a ustedes las herramientas para que observen, validen si la estructura de ustedes está preparada para crecer, para aprovechar esas oportunidades que se nos van a venir o que ya les
seguramente les están apareciendo y que les están tocando la puerta. De allí nace el hacer este workshop, de tratar de replicar lo que hemos aprendido con nuestros clientes y ponerlo a disposición de ustedes. Hemos visto resultados increíbles y definitivamente esta es la base. Literal, ustedes van a ver. Chicos, si en algún momento llegan a tener algún inconveniente con el audio, el video, nos pierden, déjennos saber por acá por el chat y repetimos, ¿ok? Para que no se los pierdan y que puedan tener la información. Buenísimo. A ver, bueno, ya pasaron unos minutitos, ahora sí. Quiero iniciar por presentarme. Yo soy Maygelis Cabrera, soy consultora en gestión de talento para Waybetter. Estoy con Waybetter desde el inicio y me hace demasiado feliz poder acompañar a organizaciones y a líderes como ustedes a estructurar sus equipos, a generar procesos que empoderen a su talento, que su estructura tenga un propósito y combinar esto con estrategia propósito y cumplimiento para mí es lo ideal, ¿no? A ver, tengo experiencias diseñando sistemas de onboarding, reclutamiento y selección, clima organizacional, el desarrollo del equipo y especialmente con proyectos en crecimiento, empresas medianas, pymes, que pues incluso con organizaciones sin fines de lucro en el que me he sentido muy, muy feliz trabajando, ¿ok? Mi enfoque es práctico, me gustan los procesos y lo que más me apasiona es poder ver a equipos crecer como profesionales. ¿Okay? Así que esto es Maygelis y creo que, y quisiera más bien que esto pueda ayudarles a ustedes muchísimo a hacer crecer también a su equipo. Y antes de que le olvide, debo decirles que tenemos una sorpresa para el final, así que les recomiendo quedarse porque va a haber algo chévere al final acá. A ver, quiero empezar con una idea simple, pero bastante incómoda. Muchas empresas no se estancan en el mercado o no se estancan porque el mercado cambió. Estos cambios de los que mencionaba Maite al inicio y los que hemos vivido durante diferentes años no hacen que la empresa se estanque. ¿Okay? Se estancan porque la estructura ya los dejó de acompañar. Dejó de acompañar ese crecimiento que está sucediendo en tu organización. Y lo más peligroso es que eso es algo que se nota de inmediato. Se disfraza de cansancio, ustedes cansados, de urgencias, gente demandando a cualquier hora por cualquier cosa y exceso de reuniones. Así que les dejo eso porque sé que es, además de las razones que comentó Maite al inicio de todas las empresas que han venido en búsqueda de, esto es parte del fondo. Entonces quisiera que se lo lleven y lo tengan en mente. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy o cuál es nuestro objetivo del día? Hoy no vamos a hablar solamente o no vamos a hablar de organigramas, vamos a hablar más bien de decisiones, de la carga real del liderazgo, de por qué crecer empieza a incomodar, a doler, a pesar. ¿Ok? Al final de esta sesión, lo que estamos buscando es que ustedes puedan responder estas preguntas claves que yo les dejo acá. O sea, si su estructura les sirve, si no les sirve, dónde ahí está la falla, dónde estamos sintiendo que está pesando más, dónde se rompe, y si tiene sentido o no el rediseñarla. Porque lo que hay que hacer es ese análisis inicial, ese diagnóstico de dónde está tu organización hoy. A ver, antes de entrar en contenido, ya yo les había preguntado a los que estaban en la sala de espera, pero antes de entrar en contenido, quiero que volvamos a algo que espero yo que muchos ya hayan hecho, que es el autodiagnóstico estructural, que se lo regalamos y se lo enviamos en el grupo. Ese diagnóstico es la base, es la fotografía del momento. Y no era una prueba, era solamente su espejo. Era para que ustedes, y por eso es un regalo, ese es el primer regalo, para que ustedes vean cómo está su organización. Ahorita no vamos a discutir teorías del por qué, del cómo, del cuándo. No, vamos a conversar desde qué nivel está cada empresa. Y si lo vemos, los resultados que ustedes nos compartieron, la duda que surge en qué nivel está tu empresa hoy es por qué estas empresas
que tienen presencia en el mercado, que tienen un buen talento, se empiezan a trabar. ¿Quién sintió cuando respondió la encuesta en el grupo que su empresa tiene una estructura que está tensionada, que tiene una estructura que está en un proceso de transición? Pongan su pulgar arriba o comenten por acá por el chat. ¿Quién lo sintió? A ver. Ok, veo manitos por allí. Pues muchos de ustedes respondieron que hay decisiones importantes que se detienen. Eso es la mayoría. Que lo urgente está desplazando lo importante. Cuando sale algo urgente, esa estrategia, ese documento que tenía que salir, lo que teníamos allí al pendiente, que era algo importante para la organización, para construir la base, quedó desplazado porque estamos apagando incendios. Me sorprende, o bueno, no me sorprende, me gusta que la mayoría respondió que tienen estabilidad de equipo. Ojo, está muy cerca con los que no, pero en su mayoría hay estabilidad de equipo y que ese equipo genera múltiples consultas con la intención de generar pues propuestas de mejora. ¿Qué nos dice esto? Que sí tenemos una estructura que puede estar tensionada, pero hay una gente que tiene intención. ¿Ok? Y ese es el punto donde la mayoría de las empresas con las que nosotros trabajamos están. Entonces, todas las empresas pasan por estos niveles. Esto no es bueno ni es malo, es simplemente contexto. A ver, cuando ustedes hablan acá y cuando respondieron en esa encuesta, la mayoría de ustedes, y así como las que llegan a nosotros y los clientes que ya contrataron, que les comentó Maite, llegan a nosotros, a nosotros con esa estructura tensionada. La estructura le funciona, pero a costa del líder, a costa de un líder que está cansado, que tiene que estar metido en todo para que esa estructura pueda funcionar. No sé si ustedes se pueden ir viendo por allí, pero si te sentiste allí, no estás tarde, ¿ok? Estás justo a tiempo, porque para eso estamos aquí. A ver, listo, no había visto que cambió la lámina. A ver, crecer empieza a sentirse pesado, ese líder empieza a estar agotado, porque hay un momento del crecimiento donde todo comienza a depender de muy pocas personas y normalmente son el director, el fundador, el líder de área, la persona de confianza, el más responsable. A esa persona es a la que le comienza a caer esa carga. El fundador, el director, deja de pensar en lo estratégico y se convierte en un operador que apaga incendios. El equipo, mientras que el director está allí apagando incendios, está resolviendo, el equipo está de este lado, esperando que ese director, ese fundador, ese líder le diga qué hacer. Tome la decisión y dígame. Entonces allí el líder, el fundador, empieza a sentir que crecer ya no es tan divertido, ya no es tan liviano. ¿Quieres crecer? Sí, pero a costa de ti, a costa de tu tiempo, de tu paz mental, ahí comienzan los cuestionamientos. Y este es el punto donde muchos creen que el problema es el esfuerzo, donde muchos creen que el estar allí en el problema es que la gente no le está echando ganas y no lo es. ¿Okay? Allí lo que pasa es que empiezan a aparecer señales que los líderes, porque están tan ocupados apagando fuego, no lo ven. Y eso es lo que nos pasa. Estas señales, quiero que sepan que no aparecen todas juntas, aparecen poco a poco. Roles pocos claros. Y muchos líderes dicen, claro que sí, los roles están claros. A mí al inicio, yo metí mis descripciones de cargo y se las entregué a la gente. Obviamente la gente tiene sus roles claros. No necesariamente. No necesariamente porque hayas desarrollado una descripción de cargo, la persona que ejecuta tiene esas funciones claras. Sobre todo, si la descripción de cargo la hiciste hace unos años atrás, no se asemeja con la realidad de la organización, allí la gente comienza a decir, bueno, ¿este era mío o no? Y empiezas a ver gente que dice, es que esta tarea la hacía fulano, pero yo la absorbí, pero entonces yo hago una parte, fulano hace la otra, y empiezan las confusiones. Y ustedes como líderes dicen, pero tienen la descripción de cargo. Hay algo allí que hay un racional de que el por qué la gente, si tiene la descripción, no está clara con lo que tiene que hacer. ¿Ok?
May, y en algunos casos también la falta de claridad en los roles se manifiesta con las preguntas constantes a los líderes y a los supervisores sobre qué debo hacer, hago esto o hago aquello. Cuando las personas nos están consultando de forma constante, eso también es una señal de que el rol no está claro. Es una de las primeras, las que le genera más cansancio al líder, que tener a esa gente allí todo el tiempo, consulta tras consulta. Y eso, esa consulta genera que haya lentitud en tus procesos, pero también genera el reproceso. Porque ya esa persona hizo algo que cuando lo vino a consultar, entonces hubo un cambio, después lo tuvo que hacer otra persona, y cuando vienes a ver, tienes a alguien, a dos o más personas haciendo en la misma tarea en diferentes fases, cuando puede ser algo que pueda simplificar de manera muy sencilla. Y cuando empieza a pasar eso, empieza la fricción entre áreas. Tú ves que operaciones y ventas no se la llevan, que administración y ventas no caminan, o administración y operaciones porque los procesos no fluyen, porque no entregan los reportes, porque no entienden cuál es el rol de cada quien ni la prioridad que tiene cada área. Cuál es tu core de proceso no está claro, del negocio no está claro, y las áreas de soporte tampoco. Entonces empiezas a tener a tu gente clave, los líderes y tu gente clave agotadas. ¿Agotadas de qué? De tantas consultas, de tener que rehacer trabajo, de tener que quedarte hasta tarde, de esa incomodidad que genera el que las cosas no fluyan. Y Maite por aquí tiene algo que comentarnos. Sí, por aquí Elisa está diciendo y empezamos a echar culpas. Por allí Andrés también está diciendo me siento identificado. Totalmente. Cuando empiezan estas fricciones, empiezan estas áreas a decir, no, es que no es culpa mía, es culpa del otro. Y allí, cuando aparecen estas señales, el error más común de los líderes es atacarlo de forma aislada. Porque empiezan, bueno, lo que hay es un run run. O bueno, lo que hay es que la gente no se habla. Vamos a hacer un team building para que la gente se hable. Vamos a hacer esto para que... Y entonces cuando empiezas a ver, tienes mucha inversión en cosas que, como la estás haciendo de manera aislada, no las estás atacando donde debe ser ni cómo debe ser. Entonces, lo importante no es la señal, es lo que la señal te está avisando. Si atacas la señal y aplicas un correctivo a esa señal, entonces allí no estás atacando la base y hay que tener mucho ojo allí. Porque si el problema fuese la gente, la pregunta va para ustedes, ya tú lo habrías resuelto, ustedes como líderes. A ver, muchas personas seguramente responderían, claro, o sea, cambio a la gente y listo. Y esa es la respuesta capaz de la mayoría. Pero las organizaciones no funcionan por buenas intenciones. O sea, yo agarré y cambié a la gente y listo. Y ya, yo tuve la intención de hacer el cambio y por eso hice este team building y por eso contraté un coach para que tenga el equipo, hice diferentes cosas de manera aislada. Yo tuve la intención como líder de que solventar el problema. Pero como no funciona por intenciones, sino que funciona por diseño, hay 4 pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta al momento de pensar en qué soluciones podemos ofrecerle a nuestra empresa, que tienen que cumplir o que tienen que tener súper claro, que tiene que haber claridad en las responsabilidades de la gente, que debe haber un flujo de decisiones, súper importante, porque quién decide, cuándo lo decide. Si todo lo decide una persona, vas a tener a esa persona agotada y vas a tener a gente esperando hasta quién sabe cuándo, cuando la persona esté disponible o no, qué es lo que se va a hacer. Cuánta gente le reporta a una persona también es importante, ese span de control. Y cómo se interrelacionan las áreas es vital. Entonces, si tú logras cumplir con estos 4 pilares, explica o puedes explicar con estos 4 pilares por qué personas inteligentes pueden tomar malas decisiones en sistemas mal diseñados, porque no consideraron estos pilares. Y a ver, cuando yo estaba armando esto y estábamos conversando sobre esto, decíamos, wow, cuán importante es tener un flujo de decisiones, qué personas son las backup, cómo se relacionan, porque cuando Mayhelis no está, entonces ¿quién hace esto? Cuando Maite no está, ¿quién hace la parte de Maite? Tenemos a alguien que lo cubra, porque Maite y Mayhelis son humanas. Ustedes seguramente tienen a sus Maites y a sus Mayhelis en la empresa y saben que esa persona puede enfermarse, puede necesitar un día libre, legalmente necesita vacaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona no está? ¿Quién lo cubre? Entonces, cuando este sistema o estos pilares no está, o cuando uno de ellos
falla, todo el sistema se resiente. Allí tú puedes ver que no solamente necesitas mejores personas, porque la reacción más común es, bueno, cuando algo no funciona, necesitamos mejores personas, cambiamos. Y ojo, nosotros hacemos un excelente servicio de reclutamiento y selección, modestia aparte, es uno de nuestros servicios más rentables, nos ha ido súper bien con eso y yo pudiera decirles ahorita, sí, cambiemos la plantilla, cambiemos al director general, cambiemos a los líderes, cambiemos y empezar a contratar gente como locos en su organización. Pero eso es costoso. Y si no se hace con intención, si no se hace siguiendo una estructura, un diseño, una estrategia, es ineficiente. Porque si tú no tienes la estrategia clara, justamente lo que va a pasar es que vas a incrementar el problema que traes, porque ahora tienes una gente nueva. Ya tienes un problema de base, pero ahora tienes una gente nueva que va a empezar a trabajar contigo con esta cultura, con esta estructura que ya viene fallando, que ya no está cumpliendo con los pilares. Entonces, antes de meter más gente, pensemos en estos 4 pilares que nos permitan diseñar una estrategia ideal para el momento de cada una de las organizaciones. Importante. Esto no es una receta. Cada organización tiene su tiempo, tiene su momento, tiene su espacio y cada estructura, cada estrategia va a ir definida en función a lo que cada organización necesita. La organización ustedes les pide en el momento. Al inicio, tú puedes trabajar como tu hermano, tu papá, tu primo, y llega un momento en que la empresa tiene que crecer y tienes que salir de tu papá, tu primo, tu hermano, porque definitivamente necesitas personas especializadas en las áreas para que la empresa crezca. A menos que esos primo, hermano, sean especialistas en. Ajá, Maite, por aquí. Además, es muy común que para emprendedores, para personas que están iniciando los negocios, los cargos estén poco definidos, se diluyan y todos sean toderos, valga la redundancia. Cuando ya estamos en un nivel de escalar, de profesionalizar, es el momento de definir roles, es el momento de definir estructuras y de construir la empresa que queremos. A ver, por acá Elisa nos dice algo. Es importante identificar las brechas del personal para alinearlas y no necesariamente reemplazar, pregunta. Importantísimo. Esa forma parte del diagnóstico y la evaluación que hay que hacer antes de tomar decisiones. Antes de que ustedes tomen decisiones, tienen que empezar desde la raíz de lo que puede ser ese problema. Hay diferentes estrategias que se pueden usar, pero definitivamente tienes que irte lo más atrás posible para definir cuál es esa raíz, esa causa del problema o de la señal que estés detectando en la organización. ¿Ok? Entonces, sí, definitivamente es importante poder evaluar eso. ¿Y por qué decimos que no siempre o no solamente es la persona? Porque el 70% de los problemas de las organizaciones no se resuelven cambiando a la gente. Es una cuestión de sistema. Se resuelven cuando el sistema cambia, cuando la estructura donde esas personas operan cambia y se ajusta a una estrategia. Cuando esto se entiende, todo cambia. Cuando el sistema está mal diseñado o le falla alguna de las piezas, este sistema se cae y el talento se quema. Entonces, puedes contar con muy buena gente, con un muy buen colaborador, pero lo quemas en el proceso porque es un colaborador que está luchando contra la corriente y cuando vienes a ver se cansa de hacer retrabajos, de estar sobrecargado, de tener que pedir aprobación para todo y de no tener la oportunidad de ver si tiene una oportunidad de desarrollo en la organización. Entonces, por eso no es solo gente, porque también pudiésemos decir, bueno, es solo un problema de comunicación, es otra de las teorías de lo que escuchamos por ahí. No, 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 ese es un problema de la comunicación, pero no mío, de la gente. La gente no se comunica bien. Entonces, la comunicación falla cuando nadie tiene claro quién decide qué. Si no hay claridad en el rol, en la decisión, en cómo vamos a interactuar, allí falla la comunicación. Y eso es así. Y es el origen real del caos. Porque aquí, esto es uno de los grandes robatiempos que ustedes pueden tener en la organización. Los niveles mezclados. El nivel estratégico se vuelve operativo cuando empieza a apagar fuego, cuando decide sin ninguna estrategia, sin marcos,
El nivel táctico no sabe qué hacer porque tiene que esperar las indicaciones y entonces el nivel operativo se lo salta. El nivel operativo está allí paradito esperando que alguien le diga, mueve esto a la derecha y vuélvelo a mover a la izquierda. Cansado también de decir, bueno, ¿cómo lo hago? Y cuando te das cuenta, ese líder no duerme tranquilo porque está 24/7 pensando en cómo solventar los problemas, pensando que quisiera crecer, que quisiera dedicarse a lo estratégico, que quisiera que su negocio explote y diga, mira, las ventas van a ir al 1000, pero piensa o siente que definitivamente con esto que tiene ahorita, con esta estructura, no lo va a poder lograr. Entonces, este es tu origen real. Y esto lo vemos todo el tiempo. Esto no es un caso aislado, no es Maite, no es Elisa, no es Santiago, no. Esto es el patrón que vemos con muchos de nuestros clientes. Cuando nuestros clientes llegan acá, lo que vemos en las primeras entrevistas es fundadores, directores, gerentes generales que están haciendo tareas que ya ni deberían hacer. Directivos, y entonces tienes una barra de gerentes que ni siquiera tienen el poder real porque la gente les pasa por encima, o supervisores, coordinadores, donde el operario no quiere hablar con el supervisor, no quiere hablar con el coordinador, quiere ir a hablar con el dueño. Entonces tienes equipo esperando aprobación que no camina, que no avanza. Y esto no es falta de confianza, o sea, no es que el líder no delega porque no tenga confianza, no es que el directivo no tenga poder real porque haya falta de confianza en la capacidad de ese director, o que no, esto es porque no hay un diseño. Si ustedes no tienen un diseño con estrategia, estas cosas pasan. Y esto son cosas que escuchamos de nuestros clientes, de todos los clientes. Cosas como, quiero abrir otra sede, pero no siento que podamos sostenerlo. Siento que con el caos que tengo ahorita, si abro otra sede, me enloquezco, pierdo la familia. O sea, en algún momento no voy a tener vida. Tenemos un cliente grande y ahora que estamos teniendo un cliente que nos evalúa diferente, se nos ven las costuras. Eso se empieza a notar. Entonces empiezan a sentir que lo que venían haciendo ya no es tan chévere como, o no está, no tiene la calidad que ellos esperaban que tuviese. Eh, tenemos por acá, ay, ya, un segundito. Ajá. Tenemos por acá, me piden aprobación para todo y si no estoy yo, nadie sabe qué hacer. Uf, ¿cuántas veces hemos escuchado esto, Maite? Y que mira, no he podido agarrar vacaciones desde que abrí este negocio porque si yo no estoy, no hay decisiones. O me voy de viaje, pero igual me tengo que estar conectando todos los días. Tengo reuniones inacabables porque la gente está allí preguntando lo más mínimo de la operación. Eh, hemos llegado a escuchar cosas tan desesperadas como, ya no sé qué hacer, quiero vender, esto me sobrepasó, o sea, estoy al borde, eso lo hemos escuchado y realmente es algo que nos genera una impresión muy grande porque cuando una persona, cuando un emprendedor, un empresario tiene una empresa, es algo que viene, es como un hijo, para los que tienen hijos. Ese proyecto se convierte en ese plan de vida, se convierte en algo que ustedes realmente no quieren ver fracasar, no quieren cerrar. Entonces, cuando llegan a este punto, es sorprendente. Eh, estoy cansado de mi familia, lo que hablábamos al principio. Empezamos la empresa y entonces contraté a mi hermana, a mi prima, a mi tía, porque bueno, aquí todo el mundo tiene que hacer. Y tenía una gente que estaba pegando etiquetas y entonces tenía una gente que estaba haciendo los deliveries, haciendo las compras y cuando la empresa creció, ya no supe qué hacer con la familia, pero todos son gerentes. Gerente de despacho, gerente de compras, gerente de venta. Y entonces empiezo a meter de a poco eh, profesionales que necesitan o que tienen esa especialización para que tu negocio crezca y aún así tienes a este gerente que no es especialista, a este gerente de venta que no tiene experiencia en ventas, que tiene experiencia en cualquier otra cosa, en administración, en sistemas, en ingeniería, de lo que sea, pero lo tienes ahí. Y comienza ese equipo abajo a frustrarse. Así que ojo allí con eso, esto lo hemos escuchado muchísimo y es difícil llegar allí. Sí, a ver, una de las cosas que queríamos mostrarles en esta lámina son los comentarios reales de nuestros clientes y cómo se manifiesta
el que la estructura ya quedó obsoleta. Por aquí Elisa dice, hay que profesionalizar o especializar al tren directivo y agregaría al tren gerencial y también a los supervisores y a su nivel también a los niveles más operativos. O sea, nosotros cuando emprendemos, cuando empezamos a construir una empresa, lo que nos mueve en un inicio es la motivación por la idea, las ganas de crear ese algo que teníamos allí en nuestra cabeza. Nos unimos a nuestra familia, a nuestros colaboradores más cercanos, a la gente que le tenemos más confianza y de repente no necesariamente a la gente que tenga las mejores skills, las mejores habilidades. ¿Qué va pasando cuando el reto se va convirtiendo en algo más grande? Cuando la empresa ya demuestra que tiene un producto y un servicio ganador. Bueno, que empezamos a necesitar, como dice Lisa, a profesionalizar. Y esa profesionalización muchas veces pasa por tener que tocar algunas susceptibilidades, como comentaba Mayhelis. Eso sucede cuando, bueno, te nombré gerente, pero realmente no tienes las capacidades para ser gerente o esa no es la gerencia que realmente deberías estar ejerciendo. Entonces, a ver, por aquí Sonia nos dice, todo nivel que tenga o deba contar con un equipo debe tener por lo mínimo conocimiento. Totalmente. Parte de lo que nos sucede con algunos clientes es que tienen buenos problemas y nosotros buenos problemas le llamamos a problemas que involucran un crecimiento, más sucursales, ventas. Este comentario de ya no sé qué hacer, quiero vender, esto me sobrepasó, es de un cliente que está creciendo. Es de un cliente que tiene en estos momentos un edificio completo como sede de su compañía. Entonces, imagínense que el sueño haya llegado a ese nivel y decir, ya no puedo más. Es así, a ver, cuando hablamos del título de todas las personas que deben tener a alguien bajo su cargo, también hay un don importante de manejo de gente. Hay que cuidar allí esas competencias porque el liderazgo no te lo da solamente el cargo o el título de director, de gerente, también tienes que tener esa habilidad para tratar con ellos, entender que lo que tienes allí también son personas que tienen sentimientos, que tienen familia, que tienen preocupación, que se cansan. Entonces, ¿cómo trabajamos eso? A ver, y Dania nos dice aquí que en su trabajo contratan puros bachilleres y los profesionales somos los malos por exigir especialistas en el área. Entonces allí Idalia tiene un reto y es cómo hacer crecer a ese equipo, cómo desarrollar al equipo como líder. Eso también es algo que debemos implementar en la parte de cultura, cómo hacemos, cómo participamos también en el proceso de cómo ideamos una estructura ideal que te permita entender qué perfiles necesitas para cada área. ¿Cómo hace para que entonces ese líder, ese profesional que tienes allí no se sienta aludido o no le trabe el trabajo porque el que estás contratando tiene que enseñarle desde cero? ¿Okay? Así que lo que queremos mostrarle aquí es que este miedo es lógico. Este miedo lo tienen muchos, que no solamente les pasa a ustedes, pero ese miedo que es lógico y te puede dar capaz la sensación de me quedo quieto, y quedarse quieto también es una decisión, el no hacer nada. El tengo esto, pero lo puedo aguantar un poco más y no hacer nada también es una decisión. ¿Okay? Y este último o este gran miedo es ese miedo a rediseñar. ¿Por qué rediseñar es riesgoso o es un riesgo? Porque a pesar de tener la incomodidad, la sobrecarga, la incapacidad de crecer, nos cuesta romper el paradigma que ya tenemos, porque nos casamos con una solución y decimos, no, ya va, yo no voy a rediseñar esto. Aquí el problema es la gente, yo salgo de este, contrato a aquel y con eso se solucionan los problemas. Pero al final, la base sigue quedando igual. Entonces, una vez que tu problema crees que se soluciona de una forma, cuesta ver que tienes otras alternativas. Por eso es importante que puedas tratar con un tercero que te diga qué otras alternativas tienes y que tú puedas cuestionar, revisar qué opciones tienes y no te quedes solamente en eso. Además, cuando ya tienes casado la respuesta, es muy sencillo que no vengan a ti otras ideas. Y si un tercero te está apoyando en este proceso, pues es más sencillo que caigan otras ideas y tú digas, esta se parece más a mí. ¿Ok? Y si te preguntas, ¿qué pasa si cuando
cambio, daño lo que ya funciona. Si tocamos algo que sí funciona en ese rediseño, ese miedo también está allí siempre al pendiente. El miedo a mover lo que medio funciona, porque de repente tú dices, no, no, sí me funciona, y cuando revisas es un proceso que se puede mejorar. Pues el que te quedes sin hacer algo, como te lo decía ahorita, también es parte del riesgo. Es quedarte con eso que medio funciona y nunca poder saber si lo que realmente funciona te puede hacer crecer. Quedarte allí, incluir más gente, ir empeorando el proceso porque el problema va a ir creciendo, va a ir escalando y cuando vengas a ver vas a estar en desesperación diciendo, esto me sobrepasa y voy a cerrar. O voy a tirar la toalla y le voy a dar esto a otro. ¿Ok? Mai. Sí, también esto me llamó a una conversación con otro cliente. Fíjense, la mayoría de las veces que nosotros vendemos este servicio de estructura organizacional, el cliente no está claro que lo que necesita es un cambio de estructura. Piensa que de repente necesita sustituir gente, que necesita aumentar el equipo. Y lo que termina sucediendo con aquellos clientes que no creen en el diagnóstico inicial que les hacemos es que vuelven a los meses con un problema un poquito más grande. Es decir, tengo 4 personas más en el equipo y se siguen repitiendo los problemas. La persona entra al mes y a los 2 meses, lo hace bien, al tercer mes ya se contamina, ya se contagia, ya empieza a padecer de lo mismo, ¿ok? Y allí es donde pues entramos nosotros para poderte ayudar en cómo mitigamos ese riesgo, cómo nos vamos contigo a mitigar ese riesgo siguiendo 3 principios. Un buen diseño no debe romper lo que ya funciona contigo, solo lo ordena, ¿ok? No te quita el poder, porque a veces es bueno, es que no confío en la gente, puede aparecer por allí, el crecimiento me da un poco de temor porque entonces ¿quién va a tomar la decisión? No es cuestión de quitar el poder, es redistribuirlo. ¿Hasta qué punto puede llegar cada quien a decidir de dónde viene la estrategia, de dónde vienen las decisiones importantes? Y el tercer principio importante es no frenar el negocio. Lo que sea que vayamos a hacer no puede frenar el negocio, lo debe sostener. Y así, mientras ustedes siguen en su operativa, mientras la empresa sigue produciendo, en el tras cámara estamos trabajando para que ustedes puedan cambiar ese diseño de estructura, cambiar esa estrategia para que algo que en estos momentos no funciona, pues comience a funcionar. Y aquí quiero contarles algo que es uno de nuestros casos capaz representativos. ¿Ok? Es una empresa en crecimiento, sin nombre, sin marca, una empresa en crecimiento, con un buen mercado, con un buen equipo, un equipo que estaba dispuesto, comprometido. Allí nada al inicio, tú lo veías y pues nada estaba mal a simple vista. Si tú lo ves, pues es una empresa con un buen equipo, bastante sólida. Pero el dueño, el fundador, el director, como ustedes lo quieran llamar, sentía algo muy claro. Cada decisión importante seguía pasando por él. Habían líderes, habían reuniones, había estructuras, pero el peso real seguía concentrado en él. Entonces, crecer para él ya no se sentía tan emocionante. Era un peso, era un no poder dormir, un siempre estar pendiente de qué hacer. Y el punto de quiebre, aunque ustedes no lo crean, no fue una crisis, fue algo más silencioso y fue algo que él fue acumulando y lo descubrimos en conversaciones. Decisiones que se tardaban. No entiendo por qué cuando estoy de vacaciones, entonces las cosas no pasan igual. Cuando volví, las conversaciones entre los equipos eran un problema, tenía quejas de esta área, que este hizo, que no hizo, que las decisiones que se tomaron eran diferentes, teníamos inconvenientes varios en áreas y los líderes que tenían líderes buenos empezaban a frustrarse, ya estaban agotados. Allí contratar más, y fue lo que él entendió porque ya lo había hecho, ya no le resolvía nada. De hecho, lo que vio es que eso le sumaba complejidad al problema, que era lo que Maite comentaba ahorita. Esa complejidad lo llevó a buscarnos. Y cuando nosotros hicimos el análisis, él logró entender algo clave, que el problema no era el esfuerzo que él estaba poniendo, porque él decía, estoy 24/7, tengo a estos líderes en el espacio tal, tengo cosas, no, no era el esfuerzo, era el diseño. Entonces, cuando trabajamos con ellos, ¿qué hicimos? No empezamos por cargos ni por personas, empezamos por extender su estructura real, más allá del PowerPoint.
cómo se toman las decisiones, dónde se frenaban cada decisión, qué estaba cargando cada líder. Entonces ahí identificamos cosas como los cuellos de botella, que estaban claros cuando empiezan a contarte y cuando empiezas a conversar con ellas, los ves muy claros, y diseñamos un mapa, un plan de transición. Esto es tu estructura hoy, esto es a lo que a ti te gustaría llegar con los planes que tienes a futuro, pero para llegar allí hay un plan de transición. ¿Ok? A ver, en ese momento cuando diseñamos el plan de transición, no rompimos nada, no paralizamos nada. El foco fue redistribuir esas decisiones, no sumamos jerarquía, introdujimos un cargo clave porque debíamos destrabar la carga que tenía ese líder. Pero él siguió facturando, él siguió con su operación. ¿Y qué pasó después de eso? Pues las decisiones empezaron a fluir donde correspondían. Liberamos ese span de control y el fundador, el director, recuperó tiempo y el foco estratégico. Entonces pudo empezar a dedicarse a pensar en ¿qué quiero hacer? ¿Me quiero expandir? ¿Quiero hacer esa otra sede? Claro que sí, vamos a ver este local. Ese tipo de cosas ya los puedo ver. Quiero meter mi marca en este otro mercado, quiero traerme esto, llevar aquello, porque pudo tener unos minutos en la semana para decir hacia dónde quiero que vaya la empresa y poder empezar a exigirle, preparar y poder exigirle a sus líderes de manera diferente. Los líderes ganaron claridad, autonomía y algo importante, la misma gente comenzó a rendir diferente, ya rendían distintos. El problema aquí no era el qué hacer, él tenía ideas de qué podía hacer, era el cómo hacerlo. El problema del cómo hacerlo sin paralizar la operación y aquí le vamos a enseñar cómo. La recomendación, háganlo con quien lo hagan, es háganlo con un tercero, porque eso les va a permitir a ustedes seguir operando y tener un especialista que les diga el camino a seguir. En Waybetter no rediseñamos estructuras ideales en el aire, trabajamos con 3 pasos muy concretos que te voy a mostrar acá, en el que primero analizamos la estructura real versus la estructura necesaria. La mayoría de las empresas tienen su estructura, pero no la que su negocio necesita hoy. Nosotros no buscamos culpables, identificamos los cuellos de botella. El problema aquí en el mapa de transición, el problema no es el rediseñar, el problema es que tú no tengas claridad de por qué estás haciendo esos cambios y que la gente no sepa que tú estás trabajando en eso. Entonces, no analizamos organigramas, analizamos cómo fluye el poder de decisión. Primero entendemos la estructura, lo que está en, no lo que tienes en ese PowerPoint, sino con entrevistas que están diseñadas para que los dueños de los procesos nos digan qué es lo que pasa realmente. Entendemos que lograr, qué quieren lograr los fundadores, los directivos, en qué momento está la organización, si quieren escalar, si quieren sobrevivir a una baja de clientes, si le está llegando un cliente nuevo y entonces necesitan incrementar sus temas de calidad. Y lo contrastamos con la estructura que el negocio necesita hoy haciendo un gap análisis. ¿Ok? A ver, luego identificamos dónde el sistema se frena. Como les dije, no buscamos culpables. Aquí solamente vemos los cuellos de botella y la clave de este análisis está en la objetividad y el desapego. Por eso en ocasiones vale la pena que el tercero los apoye, porque no es el director me está quitando poder, no es el director me está moviendo por algo, sino es la vista de un profesional que está viendo diferentes opciones en las que todo lo que se busca para el equipo es para su beneficio. Y allí te deslindas del riesgo de que la gente diga, bueno, es que es mi manager el que está haciendo los cambios. ¿Mike? Sí, estaba intentando recapitular entonces los pasos, May. Si yo quiero, de los que estamos aquí en esta llamada, de las 30 personas que estamos acá, creo que sí tengo un problema de estructura. Entonces, lo primero que tendría que hacer es, bueno, evaluar mi estructura si tengo las herramientas para hacerlo, si cuento con los conocimientos para hacerlo. Ver a los dueños del proceso o hablar con ellos, que es la forma way better, o sea, así es como lo hacemos nosotros. Y luego intentar entender cuáles son mis objetivos, ¿no? De la organización. Vamos a intentar entender cuál es el momento de la organización, cuál es la estrategia que tú quieres llevar a cabo, en qué estás pensando ahorita y por qué sientes que entonces la organización está en un momento que tú necesitas mover piezas.
Y ahí es donde nace ese mapa de transición, que es el paso más importante, donde decidimos que no todo se cambia, no todo va a ser al mismo tiempo y no todos cambian de rol. Se ordena, pero sin frenar el proceso. Vamos poco a poco. ¿Cuáles son las preguntas que aparecen siempre antes de rediseñar? Como les comentaba ahorita, si tocamos algo que no funciona, qué pasa si no hacemos nada, cuánto tiempo voy a estar metido en el proceso. Este tipo de cosas, cuando hablamos de estas preguntas, son cosas que vienen ya de los líderes que hemos conversado ya con ellos. Así que si sientes que alguna de estas ya ha sido una pregunta que tienes, o sea, no te sientas solo. Hay más gente que está pasando por lo mismo. Y por eso nosotros, a raíz de esas experiencias, aplicamos métodos. No todo se cambia, no todo se mueve a la vez, no todo el mundo cambia de rol. No trabajamos con receta, trabajamos con método, criterio y los acompañamos en el proceso. Asumimos allí esos cambios, no hay conflicto de interés, así que si ustedes dicen, bueno, es que Wayberer dijo, pues sí, nosotros asumimos esto es y damos el racional del por qué. Normalmente la gente queda bastante tranquila cuando viene desde un tercero. Y esto que hacemos aquí es un manejo de cambio adecuado. ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes a un directivo, a un líder decir, todo se cambia, nada funciona? Esto pasó o pasa, este paso o esto, lo que estamos haciendo, prioriza y permite accionar sin incapacitar la organización. Esto lo que hace es que si usted hace un buen manejo del cambio, esto va a fluir. Y esto no es de un día para otro, esto hay que irlo trabajando. Tenemos a seguir pues atendiendo al cliente, vendiendo, saliendo a la calle, operando. O sea, cada empresa sigue en lo suyo mientras nosotros tras cámaras estamos trabajando en esa base. Y justamente creo, May, y aquí me quiero afincar con dos cosas de las que dijiste. Evidentemente el cambio de estructura puede tocar susceptibilidades y esa es la ventaja que ustedes lo hagan con un tercero, seamos nosotros o sea otra organización en la que ustedes confíen. No va a haber allí un tema de conflicto de intereses o bueno, que a este no le gusta esto. Desde el punto de vista más objetivo posible, ¿qué es lo mejor para la organización? Y por el otro lado, también con un método, con un racional y con una discusión honesta y clara de qué es lo que necesita la organización, ¿ok? Por otro lado, importantísimo, no dejan de hacer lo que tienen que hacer. Ustedes quieren seguir vendiendo, quieren seguir atendiendo a sus clientes, quieren seguir encargándose de lo que es vital y lo que le da sentido a su organización. Mientras, por otro lado, tienen un equipo extra que está trabajando para estas bases estratégicas, diseñando este plan de transición. Así es. Y entonces lo que le quiero mostrar ahora, ya que hablamos de estructura, del sistema y del diseño, es que ustedes lo vean de manera más concreta para los que aquí sean un poco más racionales. Esto es el impacto real de tu día a día. A ver, cuando un fundador, un director o el dueño, tomemos como un ejemplo típico, alguien que dedica entre 20 y 30 horas a la semana en aprobar, destrabar cosas, decidir, tomar decisiones que ni siquiera deberían depender de él, en el proceso de rediseños bien hechos, lo mínimo que se recupera son entre 5 y 10 horas por semana. Son horas que a ustedes les servirían para tomar decisiones en temas estratégicos, dejarse de ocupar de lo urgente y dedicarse a lo importante. A ver, son unas horas que les permiten foco y crecimiento. Y eso es solo un punto por sí mismo. Ya esto suele pagar el rediseño. El que ustedes tengan tranquilidad, paz, tiempo para pensar en lo estratégico, ya paga el rediseño. Si hablamos más bien ahora de decisiones. Si hoy una decisión tarda 5 días porque pasa por demasiadas manos o porque hay que esperar que tú vuelvas de vacaciones o porque hay que esperar a que salgas de unas urgencias para que puedas dar o porque la pregunta quedó en un correo o en una reunión que se vuelve a retomar la semana siguiente y mañana tarda, en vez de 5, tarda 2, no parece mucho, pero si multiplicas esto por proyectos, por áreas, por meses, es velocidad. Es velocidad organizacional que tú recuperas. Y esa velocidad te brinda una ventaja competitiva, porque mientras más rápido puedas sacar producción, venta, reportes, atención al cliente, pues esto te ayuda. Y el tercer ejemplo que les dejo por acá, que es silencioso pero enorme,
Personas buenas que hoy gastan energía aclarando, corrigiendo y rehaciendo. Cuando el sistema se ordena, esa persona te rinde más, te rinde distinto, incluso te aporta ideas para hacer las cosas mejor. Entonces, no porque trabaje más, no porque entre a las 7 de la mañana y salga a las 7 de la noche, significa que esa persona está rindiendo más. Y no te va a rendir más porque te cambia el horario a 12 horas, sino porque ahora el sistema les deja de estorbar. Ya no tiene que esperar 5 días por una decisión, solo tiene que esperar 2. Y eso le da oportunidades de pensar en otras cosas. Este es el tipo de ROI que no siempre aparece en el Excel, que no siempre desde la parte administrativa se te puede mostrar. Pero cualquier empresario, emprendedor, siente en su agenda y en su cabeza cuánto vale esa paz mental, cuánto vale ese tiempo que tú necesitas para dedicarle a lo que realmente importa. Uy, me fui más allá. A ver, ahora veamos la otra cara. El costo de no rediseñar. No rediseñar no significa que no pase nada, ojo allí, se los dije adelante, significa que el costo se paga distinto. No estoy rediseñando, no hago nada, lo estoy pagando igual, pero de una manera diferente. Pensemos, una persona clave que tienen en la organización, ténganla ahí en mente. A ver, eh, entre salida, se va. Esta persona clave de ustedes se va. Calculemos, entre la salida de la persona, buscar el reemplazo, la curva de aprendizaje de esa nueva persona que va a sustituir a tu persona clave, el costo real suele ser en tiempo entre 6 y 9 meses para ese rol clave que se te fue. Y la mayoría de las veces, esa persona no se va por salario, se va por el caos, porque está cansada, porque está agotada. Entonces, piensen en esa persona clave y cuánto les costaría a ustedes reemplazarla. Vean el tiempo que les llevaría eso, quién se tiene que encargar de las decisiones en el interín, cómo harías para que esa persona entonces no se vaya por cansancio. ¿Okay? Ahora pensemos, viéndolo de otra forma, en una oportunidad que llegó tarde. No siempre se pierde un cliente, a veces solamente pierdes tiempo, el timing. El timing perdido no vuelve. Ese tren que pasa y lo perdiste, eso es lo que pierdes cuando no tienes estos procesos claros. ¿Okay? Y el ejemplo de ese director que está agotado. Este es el costo más peligroso porque es la persona que debería estar pensando en la estrategia, en el crecimiento, en el a dónde vas. Eres tú que quieres tener una estrategia diferente en tu organización, pero estás tan agotado que empiezas a tomar malas decisiones, que tomas incluso ni siquiera malas decisiones, sino decisiones conservadoras que te mantienen a ti y a tu organización estancados. Y las empresas no se estancan por malas decisiones, más bien por gente que deja de decidir. Gente que dice, yo prefiero que esto siga así, porque si no, me meto en un problema más grande. Entonces, por eso siempre decimos algo muy simple. No rediseñar también es una decisión y también cuesta. Ahora, la pregunta es, no es, mejor dicho, si hay un costo. La pregunta es, ¿en cuál de estos escenarios ves que lo estás pagando hoy? ¿Okay? Los dejo eso, no lo respondan por aquí por el chat, solo quiero que se lo lleven, pero sí quiero que me pongan por acá un autocálculo rapidito que vamos a hacer, donde vas a responder sí o no, los que quieran responderlo por el chat, los que quieran hacerlo mentalmente, no es un test, pero este es el segundo regalo que les doy. Vamos a ver para que cada uno tenga claridad. La intención es ir respondiendo cada una de estas preguntas mentalmente sí o no, y al final, si responde sí a 3 o más, ya sabes que estás pagando un precio, el costo de tu estructura organizacional actual. Entonces, ¿paso más de 10 horas a la semana tomando decisiones que podrían resolverse sin mí? Si una persona clave falta, el ritmo de la empresa baja notablemente, véanlo por allí. Revisamos o corregimos trabajo por falta de claridad o responsabilidades. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Siento que el crecimiento me exige más energía y no más foco. Estoy todo el día dándole, tomando café de más. Hay decisiones que se frenan porque no está claro quién decide. Todo lo decido yo y si no lo decido yo, entonces tengo que voltearme y decir, mejor decídelo tú. Pero la persona no tiene claridad. Hemos perdido oportunidades por decir tarde
perdón, por decidir tarde o con demasiadas vueltas. Empezamos a dar vueltas, vueltas, y si lo hacemos así, no sé qué, y cuando damos la decisión, el cliente o el equipo ya ha hecho algo diferente. Llévenselo por allí. Entonces, si respondiste sí a 3 o más, piensa en que ya estás pagando ese costo. Y eso, si también dejas de tomar decisiones, va incrementando el costo. Así que piénsalo bien, porque esto que acabas de hacer es solo una aproximación. Aquí no estamos poniendo números reales. Ay, ya renunciaron por aquí. Ay, Dios. Ajá, esto que acabas de hacer, fíjate que es solo una aproximación, sí a todo. El diagnóstico estructural va más allá. Es más que esto. Es tomar decisiones grandes con aproximaciones pequeñas, suele salir caro. Entonces lo que hacemos es buscar claridad, hacer un análisis real para entender que sí, qué cosas podemos hacer. Este autocálculo que acabamos de hacer, les recuerdo, no es un diagnóstico, es la señal. Y quiero que la tengan allí presente. Sirve para responder una sola pregunta. ¿Estoy pagando un costo estructural o no? Y por lo que veo aquí, muchos y en mayúscula. Así que si muchos de ustedes ya están allí, entonces la diferencia clave es que el problema es que con aproximaciones rápidas se toman decisiones, no pueden tomar decisiones estructurales, porque tú no sabes cuál es el fondo de eso, dónde está exactamente el cuello de botella, qué áreas generan esa crisis, ni qué decisiones deberían dejar de pasar por ti. Tienes que hacer el análisis. Por eso, cuando una empresa decide avanzar y dar el primer paso, no es el rediseño, ¿ok? Ojo allí, es el diagnóstico. Es medir esto en serio. Es entender que la estructura real, lo que tienes hoy, y no lo que creemos que tenemos. Ojo, muchas veces decimos, esta es mi estructura, y cuando hablas con la gente, es otra. Así que si ustedes están en esa posición, en WayBetter, llamamos a esto diagnóstico estructural, es donde bajamos ese costo a números reales, identificamos los cuellos de botella, las interacciones concretas y mostramos un rediseño que realmente se adapte a tu organización. Y cuando tienes eso, es que tiene entonces sentido decidir y pasar a ese plan de acción, a ese plan de transición. ¿Ok? Ok, ahora viendo allí super CIS que han salido por acá, les quiero hacer un resumen rapidito. Hasta aquí hicimos algo importante, le pusimos nombre a lo que ustedes sienten, le bajamos un poco a números simples. Sin embargo, y quiero cuidar algo, esto no es un tema de motivación ni de trabajar más. Quiero recordarles que es un tema de diseño. Y quiero cerrarles con algo importante. Hoy no hablamos de teorías, hablamos de cosas que sienten todos los días en una empresa y ustedes lo acaban de decir allí. Algunos viven con cansancio, otros con decisiones lentas, otros con fricción constante, pero en el fondo suele ser lo mismo. La estructura ya no está acompañando el negocio que ustedes son hoy. Y por eso quiero ser muy clara, el siguiente paso es rediseñar, no, perdón, el siguiente paso no es rediseñar nada hoy, es hacer el análisis, entender con datos, con criterios, si esto tiene sentido hacerlo ahora. Porque si rediseñas sin medir y sales de aquí diciendo, claro que sí, vamos a cambiar la estructura, suele generar más ruido que orden si no lo haces con estrategia. Entonces, lo que hicimos hoy, este autocálculo, ¿es una aproximación útil? Sí, pero no es la decisión, es la señal. ¿Okay? El diagnóstico estructural es donde trabajamos y bajamos esto a la realidad. Y cada realidad, la realidad de cada una de las organizaciones es diferente. No es porque nosotros todos somos del sector alimentos, nosotros todos somos de mercadeo. No. Cada empresa, aunque sean del mismo sector, tienen realidades diferentes. Y eso quiero que lo tengan claro. Así que a partir de hoy tienen dos opciones. Y hay algo importante. Este diagnóstico solo tiene sentido cuando hay disposición a mirar la estructura, cuando hay al menos un sponsor, una persona clara, con liderazgo y la voluntad de ordenar y no de maquillar. Porque a veces es como, bueno, quiero presentar esta estructura porque tengo que hacer algo particular, porque la junta directiva, quiero publicarlo, quiero tener todo bello en la empresa, pero no está a la disposición real. Y si eso no está, lo vamos a decir desde el inicio, cuando tengamos esa conversación con ustedes, porque definitivamente es importante que lo tengamos. Y cosa importante también,
trabajamos solo con 5 empresas, que esto es importantísimo. Estas 5 empresas por ciclo, porque esto es un trabajo que lleva bastante entrega, tienes que dedicarle tiempo, tienes que entender cada una de las organizaciones, hay reuniones involucradas y se le mete mucha profundidad. Entonces, más allá del volumen, vamos a tener 15 empresas, 30 empresas, pero en este momento tenemos cupo ahorita para 5 empresas que nos permitan a nosotros pues poder dedicarles la atención que cada uno de ustedes se merece. Así que después de este workshop abrimos una conversación solo con estas empresas para profundizar, recordando que no es para todos, que es para aquellos que tengan la decisión, que estén motivados a realmente querer un cambio, ¿ok? Porque esto requiere datos reales, conversaciones con el liderazgo y la voluntad de mirar lo que incomoda. Cuando te digamos esto no va por aquí o esto debería ser acá, va a ser incómodo, pero esa incomodidad es lo que va a mover a que las decisiones se tomen de manera correcta, ¿ok? Porque lo primero que evaluamos no es si ustedes, sí, quieren hacerlo, sino también si tiene sentido hacerlo ahora para tu organización, ¿ok? Así que este autocálculo que hicimos y todo lo que hemos visto te puede decir si hay un problema, pero lo que vamos a hacer, el diagnóstico, te dice qué vamos a hacer con él y qué no tocar. Gracias a todos por la apertura y la honestidad de hoy al responder acá por el chat. Hoy un nuevo ciclo comienza. Perdón, disculpa. Hoy un nuevo ciclo comienza y solo por hoy tendrás con nosotros el análisis de los documentos y esta era un poquito la sorpresa que viene por allí. El análisis de los documentos y procesos de tu estructura actual, entrevista con los dueños de los procesos y las personas relacionadas para evitar que lo que sea que esté en el organigrama no sea realmente o para descubrir lo que realmente es la organización, el diseño de una estructura óptima y de transición y ese plan que te va a permitir cerrar esas brechas. ¿Okay? Eso es todo lo que llevarías en el servicio. Sí, aquí le pedí a Maygelis una intervención, muchachos, porque fíjense, hace unos minutos les estábamos comentando que este servicio lo hemos cotizado en lo que va de año 7 veces. Nos dimos cuenta que hay una necesidad real para capitalizar las oportunidades que se están vislumbrando. Y es por eso que cuando les hablamos de que va a comenzar un ciclo, es que vamos a comenzar a abrir estos 5 cupos. ¿Qué se van a llevar las personas que vayan a aprovechar esta oportunidad? Todo esto que está diciendo aquí Maygelis, toda la aplicación desde un punto de vista profesional y metódico que los va a llevar al siguiente nivel, que los va a llevar a aprovechar las oportunidades que se están vislumbrando, que ustedes ya están viendo, que los va a apoyar a crecer, ¿ok? Todo esto es lo que involucra ese servicio. Y a ver, todo esto, lo ustedes por haber participado hoy acá, se llevan un 20% de descuento. Acá es el punto en el que ustedes dicen, claro que sí, yo quiero, porque si tu organización, si tu empresa tiene entre 5 y 10 trabajadores actualmente, perdón, a ver si agarra, no logro que agarre. Perdón, problemas técnicos, estamos en vivo. Déjame irme hasta allá. Ok, si tu organización tiene entre 5 y 10 trabajadores, colaboradores, no me muestra. Ok, si tu empresa tiene entre 5 y 10 trabajadores, este es el precio, la inversión que tendrías que hacer para tener esta estructura organizacional en tu empresa. Pero hoy con este 20% de descuento te lo estarías llevando por $1,500, que sería el valor. A ver, esta es una inversión que tendrías que pensar en cuánto sería lo que vale tu paz y tu tranquilidad, cuánto vale crecer, cuándo la recuperas, cuando todo empieza a fluir y empieces a tomar las decisiones acertadas y tu empresa empieza a crecer y cambies de sede. Si tu empresa tiene entre 11 y 20 empleados, este sería el precio. 2.500 sería el monto con descuento y si tu empresa tiene más de 21 empleados, entre 21 y 30, este sería tu precio o la inversión con el descuento, ¿ok? Entonces, aquí lo que te invito a pensar es, ¿cuánto vale tu tranquilidad? ¿Cuánto vale tu paz?
¿Cuánto estás perdiendo hoy por no tomar las decisiones correctas, por retrabajar, por tener este movimiento de gente que te cuesta 6, 9 meses recuperar? ¿Cuánto pierdes hoy allí? Y cuando pienses en ese número, verás que esta inversión está bastante alineada con lo que necesitas. Así que aprovecha y construye bases sólidas para lo que viene. Recuerda que todo este contexto que estamos viviendo nos muestra también que hay una oportunidad de crecimiento, que tu empresa ahorita te lo está pidiendo, porque si estás aquí es porque lo está pidiendo, y haz como nuestros clientes que también ya pasaron por allí y han trabajado su estructura con nosotros. Así que tenemos cuánto, Maite, para esta promoción. Nuestro grupo de WhatsApp, en lo que terminemos esta llamada, les vamos a estar enviando dos cosas. Lo primero es una esta de satisfacción para que nos digan qué tal les pareció. Para nosotros es muy importante la mejora continua. Creemos que podemos hacerlo way better todo el tiempo. Así que eso en primer lugar, con esa encuesta nosotros les vamos a enviar el link de la grabación para que puedan revisitar este contenido, para que lo piensen también. En ese mismo grupo de WhatsApp les vamos a enviar en unos minutos el link para que comencemos esta conversación. Evidentemente no tenemos capacidad para atenderlos a todos, son 25 conectados, les agradecemos muchísimo la atención, pero bueno, tenemos limitaciones también del número de clientes que podemos atender específicamente con este servicio. Es un servicio de 4 semanas, customizado, que va a responder a sus necesidades. No es una solución estándar. Estamos pensando en una solución a su medida que no solo potencie lo que ustedes quieren hacer de su organización, sino en el momento actual. Fíjense que es una estructura de transición y una estructura ideal, ¿ok? Van a tener una herramienta que les va a servir posiblemente para los próximos 4 años. Es una inversión que realmente vale la pena. Entonces, vamos a enviarles ese mensajito, nos escriben por allí los que estén interesados y bueno, solo los primeros 5 que nos contacten. Y para los que preguntaban por acá si el workshop va a quedar grabado, les vamos a estar enviando una encuesta. A los que respondan, les vamos a enviar la grabación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en LinkedIn, donde compartimos información de valor, y en Instagram también. Agradecida con todos por el tiempo y esperamos que esta información les haya sido de mucha utilidad. Gracias por acá. Ok, gracias por acá, saludos, espero le haya sido de bastante utilidad. Vamos a parar aquí la grabación.